Hola, mi nombre es Natalia Tinjacá y hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de enseñanza, las adaptaciones curriculares, las necesidades educativas y la clasificación de los talentos y capacidades excepcionales. Pero primero, nos vamos a cambiar para ponernos en el papel de docente. Manos a la obra. Ahora sí que estamos en el papel de profesor. Podremos explicar qué son las estrategias pedagógicas. Entonces empezaremos dando la definición. La estrategia pedagógica es aquella acción que se realiza con el propósito de facilitar la formación del aprendizaje en los estudiantes. Entonces, hay que dejar de reducir estas habilidades en el aula y no dejar que se vuelvan simplemente en palabras para poder desarrollar en los niños procesos cognitivos superiores y básicos, de modo que el aprendizaje que reciban en el aula sea un aprendizaje significativo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de las estrategias pedagógicas en el aprendizaje? Pues realmente a través de las estrategias de aprendizaje por medio de la pedagogía, lo que hacemos es brindarle una herramienta además al estudiante para que pueda trabajar de una manera más íntegra. Entonces, estas actividades lo que permiten es que el niño trabaje de manera dinámica, haciendo con el conocimiento que tiene una especie de anaquel de ideas y cada vez que utilice cierta estrategia pedagógica, el niño pueda recordar mejor las cosas de las que se trataron. Bien, ahora estaremos hablando acerca de qué son las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son aquellas que se refieren a todos los ajustes o modificaciones que se hacen en una propuesta educativa, depende de las necesidades del entorno en el que se desarrolle la clase. Más adelante comprenderemos un poco más sobre por qué son tan importantes las adaptaciones curriculares en la educación inclusiva. Entonces, hola Juanito, ¿cómo? ¿Si quieres saber qué es un currículo? Ok, bueno, un currículo es el principal organizador de los diversos elementos que determinan las prácticas educativas. ¿Te queda un poco más claro acerca de qué es un currículo? Ok, ¿qué quieres saber cuáles son las clases? Bien, entonces, los tipos o clases de adaptaciones curriculares, bueno, la primera es de acceso. Entonces, está la físico-ambiental o la de acceso de comunicación. Entonces, la físico-ambiental hace referencia en cuanto al entorno, como la educación normalmente se imparte pues en un colegio. Estas adaptaciones de acceso se harían en la parte física, en la parte del aula, la parte de accesibilidad, en cuanto a la entrada del salón o a la comunicación. O también existen otras que son las individualizadas, o sea, no significativas, las significativas, muy significativas y de ampliación. ¿Qué quiere decir? Entonces, en general, estas adaptaciones físicas cumplen a la necesidad de adecuar las aulas en cuanto a las condiciones de los alumnos y las alumnas. Es decir, si yo tengo a un estudiante que tiene una limitación física, tengo que buscar esa forma de que se adapte de cierta forma el salón, las entradas, las escaleras, para que le facilite un poco más la movilidad al estudiante. Bien, como hay adaptaciones significativas, hay otras que no lo son tanto. Entonces hay que ver la necesidad del estudiante para saber cuál se aplica. Entonces, depende de la necesidad que tenga ese estudiante, se realiza la diferente modificación en el currículo. Bueno, ahora hablemos de quiénes son los responsables de la adaptación curricular. Entonces,
El principal responsable es el profesor o tutor. Él lo puede hacer dentro del aula. Entonces se fomenta mucho la educación inclusiva. Entonces tratemos de que no eh, excluyan al otro, de mantener un equilibrio en el aula, tratar de que todos participen, que todos incluyan a la persona que obtiene esa necesidad educativa. Los profesionales que trabajan con el niño, entonces también hace referencia a la parte de acompañamiento psicopedagógico que hay en el colegio. Normalmente lo atiende la psicoorientadora del colegio, dependiendo cuál sea la necesidad del estudiante. Entonces, si el estudiante tiene cierta limitación auditiva o visual, ya tiene que ir en cuanto al campo médico para la valoración respectiva, y según esa valoración respectiva se pueden hacer las adaptaciones en el colegio. Siempre y cosa, primero para hacer la adaptación se tiene que tener la valoración de un profesional en la salud para que determine si es o no es una necesidad especial de aprendizaje. Bien, ahora nos acompañan tres amigos: Juanita, Pepito y Joaquín. Ellos son estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Pero entonces empecemos con qué es una necesidad educativa especial. Son los recursos adicionales, ya sean humanos, materiales, pedagógicos, que nos ayudan a conducir un proceso de desarrollo y aprendizaje más significativo, de tal manera que respondan a esa necesidad que ellos requieren. Bueno, nuestra primera invitada se llama Juanita. Ella tiene una necesidad especial de aprendizaje porque sufre del trastorno autista. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un niño que presenta este trastorno? Entonces, principalmente son personas que tienden a alejarse de los otros, porque no es de su interés de pronto socializar con un grupo de personas. Aparte de eso, son chicos que no tienen contacto visual con todo el mundo. Tienes que atraer objetos que sean de su agrado, como por ejemplo los trenes, los aviones, para que puedas acercarte a ellos un poco y puedas hablar con ellos. Normalmente son personas que no hablan, entonces en el momento en el que ellos están solos, tienden a transmitir sus emociones, sus sentimientos, pero de cierta manera nosotros no podríamos comprender qué es lo que sucede en el mundo de TEA, del trastorno autista. Los niños también suelen ser un poco agresivos, porque no todas las personas tienden a entender lo que ellos dicen. Entonces tienden a mover los brazos, a mover la cabeza, a hacer movimientos bruscos, pero todo eso lo hacen para controlar su ansiedad. Pero no por eso quiere decir que nosotros como docentes debemos excluirlos, no, al contrario. Todo lo que venga en ese sentido debe ser favorable para nosotros en nuestra experiencia docente. Bien, ahora sí que nuestro amigo Pepito, él tiene discapacidad visual. Entonces, ¿qué es la discapacidad visual? Es una afección en los ojos que afecta de cierta manera el campo visual del niño. Hay niños que nacen con esta enfermedad, o hay niños que con el tiempo tienden a desarrollar la discapacidad. Entonces, también puede ser por factores congénitos, por infecciones o virus, por un accidente. Bueno, lo cierto es que este tipo de niños requieren de una
necesidad especial de aprendizaje. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en una actividad normal, ellos no podrían leer una guía. Entonces, está en nosotros en implementar una estrategia para que esos niños puedan de cierto modo trabajar a un ritmo diferente, pero sin vulnerar su derecho a la educación. Entonces, en estos casos se podría implementar todo lo que tiene que ver con la simbología braille. Bueno, nuestro último invitado sufre de una limitación auditiva. Entonces, este tipo de limitación auditiva también puede ser de carácter hereditario o puede ser una condición adquirida. Entonces puede ser por un accidente de tránsito o por una infección que de cierto modo obstruye que pueda escuchar bien la información. Entonces hay diferentes grupos. Normalmente se dividen en dos. Los hipoacuosos, que son de audición deficiente, pero sí resulta de cierto modo que ellos captan cierta información. O los sordos profundos, que ya es cuando realmente no tiene ninguna captación de sonido. Entonces, esto dificulta el desarrollo cognitivo del niño, porque de cierto modo las interpretaciones mentales se basan pues en los sonidos. Entonces, como ellos no escuchan, la mayoría también tiende a no hablar. Y esto se deriva en ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, tienen retraso de vocabulario, desarrollo tardío en cuanto a los juegos motrices, retrasos y limitaciones, y muy poca asimilación de conocimiento. Bien, y por último haremos enfoque en todo lo que tiene que ver en cuanto a capacidades y talentos excepcionales. Entonces, estas características tienden a tenerlas varios niños a lo largo de su desarrollo. Entonces son niños bastante brillantes, se les facilita el léxico, tienen un desarrollo avanzado para su edad, tienden a desarrollar tendencias de lectoescritura a temprana edad. Su desarrollo cognitivo es mayor que el de los niños de su edad y diferentes formas también de aprendizaje. Entonces, bueno, decimos que hay varias categorías para esto. Entonces están las capacidades excepcionales globales, que son de cierto modo el desempeño superior en diferentes áreas, acompañadas de cierta habilidad cognitiva que le permite al estudiante la automaestría. Entonces, él mismo se instruye en sus temas de interés. También están los niños de talentos excepcionales específicos, que entonces quiere decir que incluyen de cierto modo un desarrollo específico, por ejemplo, el arte y la literatura, o las matemáticas. También están la doble excepcionalidad, que es la característica de presentar dos tipos de talentos o de capacidades. También está el chico hiperestimulado, que ha recibido un entrenamiento precoz para adelantar ciertos procesos de conocimiento en las áreas académicas. También está los niños genio o los niños superdotados, que la principal característica de ellos es que su coeficiente intelectual es más elevado y presenta cierta característica en cuanto
a los procesos de cognición, a las habilidades matemáticas, lógicas y de cierto modo tiende a tener inteligencia kinestésica. Em, y termina rápido los trabajos, de cierto modo ayuda a algunos de sus compañeros y sí tienden a ser bastante sensibles. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero esa información haya sido de mucha importancia y relevancia en sus vidas y su experiencia docente. Espero también que entiendan el concepto de educación inclusiva. Esto es un término que hace pocos años se empezó a manejar, pero era algo de bastante necesidad, ya que se estaban viendo excluidos los niños por diferentes necesidades o capacidades que tuvieran. Entonces, no hay que subestimar a los niños. Los niños tienen un poder de memoria increíble. Eso es todo.